Al resolver un problema, no solo de matemática, el inicio son las cosas que sabemos, el final es el objetivo, y la resolución el camino que une al inicio con el final. Muchas veces, resolver problemas significa probar alternativas sin un rumbo muy claro. Es actuar como Colón, que quería ir de España a las Indias, atravesando un océano que le era desconocido. Muchas veces, hacer como Colón funciona, pero otras no. A veces, para llegar a las Indias, hay que hacer como los portugueses, que bordeaban África con la tranquilidad de estar cerca de la costa. Para mí, resolver problemas de geometría con vectores es hacer como los portugueses. Quizás sea más largo, pero es más seguro. Por ello es que decidí hacer esta guía de vectores, con la particularidad de que es una guía práctica, es decir, que se enfoca en cómo usar los vectores y no en justificar por qué los vectores funcionan como funcionan. Del mismo modo que el albañil construye paredes perpendiculares utilizando la terna 60-80-100, pero desconoce la demostración del teorema de Pitágoras. Así inicia la guía práctica de vectores. Capítulo 1. Definiciones básicas. Ejes y puntos. Vamos por el principio. Para hablar de puntos, hay que hablar de sus posiciones, sus coordenadas. Y para esto necesitamos ejes. Podrían ser oblicuos, pero es más sencillo si son perpendiculares. Además, deben estar graduados. El horizontal es el eje de abscisas, también llamado eje X. El vertical es el de ordenadas, también denominado eje Y. La intersección de ambos ejes es el origen de coordenadas, el 0, 0. Gracias a estos ejes es posible ubicar de forma precisa a cada punto. Para obtener las coordenadas de un punto, basta ver cuántas unidades hay que desplazarse horizontalmente, es decir, en el eje X, y cuántas verticalmente, es decir, en el eje Y, para ir desde el origen de coordenadas hasta el punto en cuestión. Por ejemplo, para llegar al punto C, hay que moverse más 3 unidades en el eje X y más 5 en el Y. Esto se representa 3, 5. Otro ejemplo. Para llegar al punto J, hay que moverse menos 4 unidades en el eje X y más 2 en el Y. Definición de vector. De forma genérica, diríamos que un punto cualquiera A se ubica en las coordenadas AX, AI, y que uno B lo hace en BX, BY. En términos coloquiales, un vector es una flecha que va de un punto a otro, por ejemplo, de A a B. Su notación es sencilla: el punto de origen, el extremo y una flecha encima suyo. Así queda claro que no es lo mismo ir de A a B, el vector AB, que ir de B a A, el vector BA. Otra forma de identificar un vector es asignándole una letra en minúscula con una flecha encima. Por ejemplo, U. Elementos de los vectores. Un vector se define por 3 elementos: dirección, sentido y módulo. La dirección es la inclinación de la recta que contiene el vector. El sentido refiere hacia a dónde apunta la flecha. Y el módulo es la longitud de la flecha. Si dos vectores tienen igual dirección, igual sentido e igual módulo, son equivalentes. Por ejemplo, todos estos vectores son equivalentes, porque comparten dirección, sentido y módulo. Pero este otro no, porque tiene otra inclinación. Y este tampoco. Pese a compartir dirección, su módulo es mayor. Y tampoco este,
porque tiene la misma dirección, pero está al revés. Componentes de los vectores. Entre todos los vectores equivalentes, el que más nos interesa es este, el que inicia en el origen de coordenadas. Llamémoslo U. Para identificar a U, usaremos una componente X y una componente Y. Como U inicia en el origen de coordenadas, sus componentes serán las coordenadas de su extremo. Si su extremo es A, las componentes de U serán AX y AI. De modo genérico, dados dos puntos A y B, de coordenadas AX, AI, BX, BY, tracemos el vector AB. Llamemos U al vector equivalente a AB que tiene inicio en el origen de coordenadas. UX y UI son las componentes de U. Para calcular UX, hallamos la diferencia entre la coordenada X del extremo y la del inicio, es decir, BX menos AX. Lo mismo para calcular UI. Capítulo 2. Operaciones de vectores y su interpretación geométrica. Cálculo de módulo. Dado un vector U, una información importante de él es su módulo. Este se identifica con el nombre del vector escrito entre barras. Su valor se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de la componente x al cuadrado y la componente y al cuadrado. Saber hallar el módulo de un vector es útil ya que permite calcular distancias. Por ejemplo, dados los puntos A -1, 4 y B 3, 7, trazamos el vector AB. El vector U equivalente a AB tiene componentes 4, 3. Esto quiere decir que el módulo de U es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, 5. Por lo que la distancia entre A y B es de 5 unidades. Producto por un escalar. Dado un vector U y un número k, es posible multiplicar a U por k. Para hacerlo, se multiplica a cada componente de U por k. Por ejemplo, si U es 4, 2 y k es 2, 2U será 8, 4. Veamos qué efecto tiene la multiplicación por un escalar en un vector. Sin importar el valor de k, la dirección no cambia. Si k es positivo, su sentido se mantiene. Si es negativo, se invierte. Si el valor absoluto de k es mayor a 1, su módulo aumenta. Si el valor absoluto de k es menor a 1, disminuye. Y si es 1, se mantiene constante. Aclaración. Si k es 0, el vector resultante es el vector nulo, que no tiene ni dirección ni sentido y su módulo también es 0. Suma de vectores. La primera operación definida entre vectores es la adición. Dados dos vectores u y b, su suma será otro vector llamado w, y su componente x será ux más bx, y su componente y será ui más bi. Veamos un ejemplo. Dados los vectores u3, 1 y b1, 5, y w, la suma de ambos, sus componentes serán 4, 6. Geométricamente, sumar un vector es equivalente a trasladar un punto. En este caso, al sumar u más b, se trasladó el extremo de u según el vector b.
por lo que el vector W irá desde el origen de coordenadas hasta ese nuevo extremo. Producto escalar. Dados dos vectores u y v, se puede definir el producto escalar, también conocido como producto punto. Se lo representa como u por v y recibe su nombre ya que su resultado es un número, un escalar. Para calcularlo, se suma el producto de las componentes x de ambos vectores con el producto de las componentes y de ambos vectores. Por ejemplo, si u es 3,1 y v 1,5, el producto escalar entre ambos será 8. La utilidad de esta operación radica en que el coseno del ángulo formado por los vectores u y v es igual al producto escalar dividido por el producto del módulo de u y del módulo de v. En términos sencillos, dados dos vectores, es posible calcular su ángulo a partir del producto escalar. Siguiendo el ejemplo, el ángulo que forman u y v es de aproximadamente 60 grados. Una consecuencia de esta propiedad es que si el producto escalar da 0, entonces los vectores son perpendiculares. Y viceversa, si u y v son perpendiculares, entonces su producto escalar da 0. Producto vectorial. A diferencia del resto de operaciones, que las definimos para vectores de dos dimensiones, el producto vectorial solo puede hacerse en vectores de tres dimensiones. Todo lo expuesto hasta ahora es idéntico, solo que se agrega un tercer eje, el eje z, que mide la altura respecto al plano, y por tanto una tercera componente, la componente z. Las operaciones ya explicadas se calculan de modo análogo, agregando la tercera componente. A su vez, es posible transformar un vector de dos dimensiones en tres dimensiones, agregándole la componente uz igual 0, debido a que su altura respecto al plano es 0. Dicho esto, dados dos vectores de tres componentes, el producto vectorial, también llamado producto cruz, se representa de la siguiente manera. Y recibe ese nombre ya que su resultado es otro vector, w. Las fórmulas de los componentes w son las siguientes. Veamos un ejemplo. Dados los vectores u 3,1,1 y v menos 1, 2,1 y w, su producto vectorial, las componentes de w serán menos 3, 2, 7. Esta operación compensa su enrevesado cálculo con importantes propiedades geométricas. Son dos. La primera es que el vector w es perpendicular tanto a u como a v. Para los efectos de esta guía, esta propiedad no es muy útil, pero es la base para trabajar con objetos en 3D. La segunda, y esta sí fundamental, es que el módulo de w dividido 2 es el área del triángulo formado por los vectores u y v. En términos sencillos, utilizando vectores es posible calcular áreas. Capítulo 3. Operaciones geométricas y su interpretación vectorial. Punto medio. Dados dos puntos A y B y M, su punto medio, las coordenadas de M serán el promedio de las coordenadas de A y B respectivamente. Es decir, MX es la semisuma de AX y BX, y MI es la semisuma de AI y BI. Rotación antihoraria de 90 grados. Dado un vector U, el resultado de rotarlo 90 grados en sentido antihorario será el vector B, cuyas componentes son Bx y Bi. Bx es igual a menos Ui y Bi es igual a Ux.
Rotación de 180 grados. Dado un vector u, el resultado de rotarlo 180 grados será el vector b, de componentes bx y by. Bx es menos ux y by es menos ui. Proyección. Dados dos vectores u y b, imaginemos que u es el piso. Es de mediodía y el sol hace que el vector b produzca una sombra. La proyección de b sobre u es esa sombra, representada por el vector w. La notación es sencilla. Se escribe proy, de proyección, se coloca como subíndice el vector que sirve de piso y luego el vector que produce la sombra. En este caso, proy u de b. Para calcularla se utiliza la siguiente fórmula. El vector proyección es igual al producto escalar de ambos vectores dividido por el producto escalar del vector piso consigo mismo. Todo eso multiplicando al vector piso, en este caso u. Simetría axial o reflexión. Dados dos vectores u y v, imaginemos que u es un espejo. De un lado del espejo va a estar el vector b y del otro va a estar el vector b', que es el reflejo de b por el espejo. La fórmula del vector b' es 2 veces la proyección del vector por el espejo, en este caso 2 veces la proyección de b sobre u, menos el vector que se va a reflejar, en este caso b. Capítulo 4. Ejemplo práctico. En la figura hay 3 cuadrados. El área del azul es de 1 centímetro cuadrado. Hallar la distancia entre los vértices A y B. Como primer paso, coloquémosles nombres a otros puntos que nos serán útiles más tarde. Dado que el área del cuadrado azul es 1, su lado también va a ser 1. Gracias a esto, ya podemos ubicar con coordenadas algunos de los puntos que le pusimos nombre. Por ejemplo, C, podríamos decir que es el origen de coordenadas. Y E va a estar en el punto 1, 1. Como vimos, una manera de calcular distancias es utilizando módulos, por lo que para calcular la distancia entre A y B, bastará con hallar el módulo del vector AB. Llamemos a X y a Y a las coordenadas de A. Como el vector CA va desde el origen de coordenadas hasta A, sus componentes serán AX y AY. Ahora bien, como el verde es un cuadrado, el vector CD es el resultado de rotar 90 grados en sentido antihorario al vector CA, por lo que las componentes de CD serán menos AY y AX. A su vez, como CD inicia en el origen de coordenadas, las coordenadas de D serán menos AY y AX. Por otro lado, como en un cuadrado los lados opuestos son paralelos e iguales, los vectores DF y EB son equivalentes, porque comparten igual dirección, igual sentido e igual módulo. Por lo tanto, se puede calcular el vector DB como la suma de DE más EB, o lo que es lo mismo, DE más DF. Asimismo, las componentes del vector DE dependen de las coordenadas de E y de D, que las conocemos. Entonces podemos decir que el vector DE tiene componentes AI más 1 y 1 menos AX. Además, como el naranja es un cuadrado,
DF es el resultado de rotar 90 grados en sentido antihorario al vector DE. Por lo tanto, las componentes de DF serán AX menos 1 y AI más 1. Una vez calculados las componentes de DE y DF, podemos calcular DB. Las componentes de DB serán AX más AI y AI menos AX más 2. Como puede verse, el vector CB es igual al vector CD más DB. Dado que conocemos ambos vectores, podemos calcular CB, que resulta ser igual a AX y AI más 2. Finalmente, como el vector CB tiene inicio en el origen de coordenadas, las coordenadas de B serán las componentes de CB, es decir, las coordenadas de B serán AX y AI más 2. Ahora que conocemos las coordenadas de A y de B, solo queda calcular las componentes del vector AB. Esto es, hacer bx menos ax y bi menos ai. Lo que resulta en que el vector AB tiene componentes 0, 2. Al aplicar la fórmula dicha para calcular el módulo, obtenemos que la distancia de A a B es de 2 unidades. Antes de terminar, comparemos los puntos A y B. Ambos tienen la misma abscisa, AX, pero la ordenada de B es 2 unidades más que la de A. Es decir, A y B se encuentran en la misma recta vertical, solo que B está 2 unidades por encima de A. Sabiendo esto, ni siquiera era necesario calcular el módulo, pues salta a la vista que distan en 2 unidades. Ahora sí, para cerrar, nótese la maravilla de los vectores, que pudimos llegar a una conclusión exacta y concreta, que la distancia de A a B es 2, de modo completamente independiente de cuáles sean las coordenadas AX y AI de A.